Buen día, Rafa. Un honor, un placer profesional y personal tenerte a ti aquí con nosotros para, para ese tercer congreso de Dirección Pública Profesional que estamos preparando en estos días. Va a ser un congreso online y cada uno de nosotros pues, ha pedido hacer una serie de cosas. Yo he pedido rápidamente entrevistarte a ti por dos motivos, tengo que decirlo. Primero porque Galdós fue uno de mis autores preferidos durante muchísimo tiempo. Me leí los episodios nacionales, sus horas completas cuando era un niño y un jovencito, porque en casa no había muchos libros, pero sí que estaban los 6 tomos de las obras completas de Benito Pérez Galdós, con lo cual disfruté como un enano, tengo una cercanía con Galdós impresionante. Y de ti te he leído, pues, La mirada institucional, todas tus entradas a tu blog y algunos de tus libros, y te he escuchado en multitud de conferencias, con lo cual también tengo una gran cercanía profesional, pero también personal. Tú sabes que siempre que nos hemos visto, yo he sentido que tú eres un hombre, bueno, abierto, ¿no? Y de fácil trato. Y, bueno, recuerdo, yo qué sé, días en Gijón, en Canarias, en Madrid, aquí en Baleares, contigo aprendiendo siempre, ¿no? Con lo cual, para mí es un doble placer que nos presentes tu libro sobre Galdós, bueno, sobre las administraciones públicas con la excusa de Galdós, ¿no? Sería un poco el legado de Galdós, al final es esa oportunidad de ver las administraciones de una manera como él lo hacía también, él describiéndolas, ¿no? Y tú analizándolas en profundidad, ¿no? Así que, bueno, mil gracias por estar en este congreso. Como es una presentación de tu libro, casi no hacía falta que yo dijera nada más. O sea, con que tú lo presentaras, bastaría, ¿no? Pero bueno, a mí sí que me gustaría, pues no sé, que hicieras una pequeña introducción, ¿no? De ese personaje que fue al tiempo político, digamos, y descriptor, ¿no? De la situación de las administraciones públicas en aquellos lejanos años, pero que en algunas cosas no parecen tan lejanos, ¿no? Sí, correcto. En primer lugar, muchas gracias por la amable invitación, personalizada en Fernando, sin duda. Y bueno, es un honor pues, participar en este tercer Congreso de Dirección Pública Profesional. Y bueno, pues también me complace mucho hacer una presentación, aunque sea breve, de lo que es este libro que lleva por título El legado de Galdós. Pero lo importante es el subtítulo, Los mimbres de la política y su cuarto oscuro en España. Es decir, el trabajo, lo que pretendo aquí efectivamente es analizar la obra la obra de Galdós a la luz de cómo veía este gran escritor, magnífico escritor, la política española y también cómo veía, lógicamente, ese cuarto oscuro que fue y que en alguna medida sigue siendo la administración pública. Este sería un poco la idea fundamental que movió o que impulsó esta obra. Como tú, Fernando, has leído la obra de Galdós, pues probablemente, quizá con más exhaustividad que yo mismo, y yo en concreto tampoco preferiría que me vayas preguntando algunas cuestiones en relación con la persona y el personaje y su obra, que es un poco Perfecto. lo que nos mueve ahora. Era escritor, efectivamente, sobre todo y ante todo, era literato, podríamos decir, era novelista. Es curioso, era muy poco ensayista, no escribió prácticamente nada de ensayo. Lo que pasa es que los episodios nacionales, como bien sabes, tienen un componente ensayístico que yo diría magnífico, aparte de toda la perspectiva histórica, pero no se dedicó al ensayo. Así como Juan Valera sí que se dedicó al ensayo, bastante, aparte de la novela, y pues Galdós se dedicó sobre todo a la novela y al teatro y al teatro. Y ahí es donde efectivamente pues este grandísimo escritor escrutó lo que es la política española, el modo de hacer política, la configuración que tenían, digamos, o que se tenía, estos políticos tenían del país y de España, y sobre todo y ante todo, por lo que hoy nos convoca, analizó con un bisturí muy fino todo lo que tiene que ver con
la administración pública del momento. Este sería un poco Muy bien. el principio. Una cosa que me ha gustado, una expresión que has utilizado, ¿no? Que me gustaría que nos comentaras. ¿Por qué dices que Galdós fue un patriota constitucional? Por qué le pones esa etiqueta que a mí, ojo, me gusta mucho, pero no sé si todo el mundo la compartiría, ¿no? Por su acidez, ¿no? En la descripción de nuestro país, de la política y de las administraciones. Bueno, yo creo que la mirada de Galdós sobre todo es muy realista, ¿eh? Otra cosa es que sea ácida. El país que tenemos y que teníamos entonces es el que describe Galdós, yo creo que con una mirada muy profunda. Era un analista magnífico, era también dibujante, lo cual era un gran observador. Y al ser un gran observador, pues detallaba muy bien lo que eran los fenómenos y las circunstancias de cada momento. Efectivamente, digo en algún momento, en algún pasaje, que Galdós era un patriota constitucional, y podríamos decir un poco avant la lettre, antes inclusive, porque en su obra, es cierto, en la obra de Galdós, en los ensayos, perdón, los episodios, pero no solo los episodios, sino también algunas otras obras que hace incursiones sobre las constituciones del periodo, trata muy poco el fenómeno constitucional, porque las constituciones en el 19 jugaron un papel muy residual. Y esto Galdós, yo creo que lo percibe perfectamente. Galdós era un gran periodista, fue también, como has dicho, político, pero político circunstancial. Yo creo que tan solo en periodos muy concretos, y fue llamado a ejercer la política por su prestigio. De hecho, eh, creo que las 4 legislaturas que estuvo, 3 como republicano al final de su vida, y una como miembro del Partido Liberal Fusionista de Sagasta, creo que solo intervino una vez en en el Congreso de los Diputados. Una vez o muy pocas. Quiere decir que ahí se dedicaba también a observar. Y fue llevado un poco pues por su prestigio para las listas electorales y un poco de forma renuente. Él no quería hacer política, era un hombre muy discreto, pero bueno, le movieron en el 86, en 1886, y le movieron luego en el 2007, 2010 y 2014, que es cuando, perdón, perdón, 1907, 1907, 1910 y 1914, que es cuando fue también el político. La mirada que tiene sobre el patriotismo constitucional es porque Galdós fue, digamos, un gran defensor de España. A pesar de la descripción tan cruda que hace del país, en muchos pasajes, él sentía España, le dolía mucho España y defendía mucho España. Es cierto que, bueno, pues tuvo sus detractores, sobre todo los neocatólicos y los carlistas, también los nacionalistas, cuando empezaron a aparecer en en el horizonte político, pero en general fue una persona muy tolerante y tenía amigos en todos, bueno, amigos del carlismo, como Pereda. Pereda, vamos, era íntimo amigo suyo y estaba sideralmente, vamos, apartado en cuanto a las posiciones ideológicas y políticas. Con Benéndez Pelayo también tuvo una amistad bastante, no tan fuerte como la de Pereda, es decir, también con Pablo Iglesias, es decir, se relacionó con todas las personas, tenía su carácter, su amabilidad canaria, que eso le caracterizaba, como decía Clarín, lo describía muy bien Clarín, que era una persona canaria, era muy amable, era muy cordial, era buen conversador, aunque más bien callado, reservado, y escuchaba mucho, era un gran escuchante y un gran observante. Esto es importante, tenía una gran capacidad de observación. Que es muy interesante. Yo creo que hoy en día se observa poco, se calla poco, y en general pues tendemos mucho más a la estridencia y al movimiento. Muchas veces no se sabe dónde. Él era bastante reservado y sobre todo, pues bueno, dedicado a su vida literaria principalmente. Aunque durante un periodo fue periodista, al principio. Y eso le marcó mucho, porque también Claro. ahí conoció la política y además, como dice él, en momentos de gran barullo, que son los que tenemos ahora. Ahora estamos entrando en España en otros momentos de gran barullo. Ya los tenemos. Pues bueno, Galdós, cuando se hace mayor, digamos, desde el punto de vista profesional como periodista, es en el sexenio revolucionario, y en el sexenio, pues hubo etapas de grandísimo barullo, de grandísimo barullo político, y ahí él pudo contrastar en las Cortes, en el Congreso de los Diputados principalmente,
y conocer a todos los personajes políticos y conocer sus discursos. Y esto le dio una gran mirada política, una mirada política extraordinaria. Bueno, tú que has sido funcionario, eres catedrático, bueno, yo creo que yo he sido funcionario en diversas administraciones. Nosotros tenemos una vinculación muy especial con lo público, ¿no? Entonces, cuando leemos esa descripción, ¿no? El cuarto oscuro, ¿no? De la política, que la administración es el cuarto oscuro de la política, primero, a algunos funcionarios nos suena un poco raro, ¿no? Porque nosotros somos empleados públicos, defensores de lo público, y la política la vemos, bueno, está evidentemente ahí, pero no todos la ven tan cerca. Muchos funcionarios ven la política muy lejos. Los funcionarios ven la política como algo que está ahí, pero que no está en el día a día, muchos funcionarios, ¿no? Yo digo afortunadamente, ¿no? Sino que ellos van a desarrollar sus tareas y tal. Pero efectivamente, yo te entiendo perfectamente porque yo estaba alguna vez cerca de la política, eh, es verdad que ahí en esas franjas se nota mucho esa vinculación, ¿no? Entre administración y política. Pero tanto como cuarto oscuro, Rafa. Bueno, en el momento que describe Galdós, sí. En el momento que describe Galdós, la política prácticamente anegaba todo. Anegaba todo. La administración pública hay que tener en cuenta que no estaba profesionalizada, absolutamente nada. Solo empezaron a aparecer en el 19 algunos cuerpos especiales donde se accedía o por escalafón o por oposiciones, pero era absolutamente extraordinario. Lo normal es que se accediera siempre por prácticas caciquiles o clientelares. Y Santías. bueno, y luego venían las cesantías, cuando el político de turno pues salía del poder. Y por tanto, en aquel momento la administración empieza a adquirir ya pues un carácter para la propia política del momento y del periodo, donde lo interesante de la administración pública era el presupuesto, como dice Galdós, la olla presupuestaria, el comedero, donde va todo el mundo a comer, o como dice también en la Desheredada, en esta novela tan magnífica, dice que el presupuesto es la expresión cifrada del restaurante nacional, viene a decir algo así, y por tanto Galdós capta muy bien esa idea de que se patrimonializa la administración pública, se jibariza, se buscan empleos para repartir entre los clientes, el caciquismo del periodo, que todo esto se ha superado relativamente. Yo te digo relativamente. Es decir, queda mucho de cuarto oscuro todavía. Es decir, ¿por qué la política pretende el poder? Pues porque efectivamente tiene acceso o la llave a los presupuestos, tiene también el acceso, no tanto a la llave de los empleos, aunque en algunos sitios también, sobre todo en algunas administraciones públicas más clientelares también, pero sobre todo a la alta administración. Claro, este es un programa de dirección pública profesional. Y bueno, pues la dirección pública profesional, que tú lo conoces muy bien y llevas muchos años batallando por ella, y yo también lo he hecho desde la condición más profesoral, pues evidentemente los avances son pírricos todavía. Es decir, estamos avanzando a velocidad de caracol. Es decir, muy poco a poco se Es van verdad. consiguiendo algunas cosas, pero la política no ceja en su empeño de colonizar la alta administración y colonizarla cada vez que hay un cambio de gobierno, y ha habido muchos recientemente, y no sé si habrá o no habrá en España, pero en cualquier caso, aunque no lo haya, hay remociones constantes y permanentes en las altas estructuras de la administración. Ahora están llegando ya en algunas comunidades autónomas a remover jefaturas de servicio, como por motivos políticos, básicamente, por libre designación, porque no son de fiar los de antes, porque los de antes han trabajado con otro equipo de gobierno. Y entonces yo creo que esa neutralidad o esa imparcialidad de la función pública y de la alta función pública está siendo muy erosionada cada vez más. Y esto efectivamente queda, cuarto oscuro, sí que queda bastante de cuarto oscuro, queda esas prácticas caciquiles, esas prácticas que hoy en día son clientelares. Los viejos caciques hoy en día son los partidos, son los dueños del Estado, y los que se han convertido pues, en los varones territoriales, o los partidos autárquicos, nacionalistas, que, bueno, que ven aquello como una reserva propia para sus propios intereses. Todavía queda mucho de esto. Todavía Hay queda. mucho, demasiado. En la dirección pública coincidimos, ¿no? Yo como activista, efectivamente, y tú como profesor hemos coincidido en algunas ocasiones, pero desde luego coincidimos en el compromiso por empujar la dirección pública. Pero a mí me gustaría, Rafa, para terminar la entrevista, que te prometí que va a ser cortita, que nos hables de algún otro aspecto
que tú creas que es relevante en tu libro, el legado de Galdós, además de la dirección pública, digamos, ¿qué otro elemento que fue entonces y que aún todavía es, digamos, sería el que habría que reinventar para hacer una administración como la que nos merecemos, como la que exigen los ciudadanos y las ciudadanas? Bueno, hay una idea fuerza que aparece en los primeros episodios nacionales y vuelve a reaparecer en los episodios finales, la cuarta y quinta, la tercera, cuarta y quinta serie, pero sobre todo la cuarta y quinta, pero ya aparece en la primera y segunda serie, y es una idea que yo creo que es magnífica de Galdós. Galdós viene a decir una y otra vez que España no saldrá adelante, no se homologará, digamos, con los países más desarrollados o más avanzados, o las democracias más avanzadas, si no construye sólidas instituciones. Es decir, lo repite y lo reitera en muchos pasajes de su obra. Claro, esto de sólidas instituciones, es decir, nos conduce derechamente a lo que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 de la Agenda 2030. La Agenda 2030, que se aprobó en 2015, o sea, ya Galdós, 150 años antes, 150, 140 años antes, ya intuía, tenía una percepción clara que sin instituciones sólidas éramos incapaces de que este país se homologara con las democracias avanzadas y que la administración pública también pues creciera y se reforzara. Una institución sólida es la dirección pública profesional, es decir, despolitizar la alta administración. Esto es una batalla tremendamente dura, tremendamente difícil. Despolitizar algo, una vez que lo ha ocupado la política, es una batalla durísima. Tiene que ser la propia política la que sea consciente de la importancia y el valor que tiene la dirección pública profesional para sus propios objetivos, para la mejora de lo que sería de la propia política. Y eso no es fácil. Eso lo pueden intuir, lo pueden ver algunos políticos que tengan liderazgo y visión, pero efectivamente tampoco abundan. Galdós tiene una expresión magnífica que dice, con estos políticos menudos y esta política menuda, no se puede ir a ningún sitio. Es decir, Galdós tiene un escrutinio muy duro de los políticos, durísimo, pero es que tiene toda la razón. Si lo trasladáramos a nuestros días, Galdós sería despiadado, porque es decir, los políticos de entonces eran mucho mejores que los de ahora, porque eran gente mucho más cultivada, mucho más ilustrada, digamos, mucho más leída, y esto no lo digo yo, lo dice Manuela Carmena recientemente en una entrevista en El País, en un vídeo. Lo dice y lo reitera. La clase política actual es una clase política en general, con excepciones, lógicamente, muy iletrada. Y esto, bueno, Galdós lo identifica muy bien. Pero la idea de instituciones sólidas o sólidas instituciones, yo creo que sería la idea que resumiría todo lo que podríamos decir de la obra de Galdós, vinculada con la política y con la administración. Yo creo que esta sería la clave. Perfecto. Una idea muy bonita, Rafa, profesor. Una idea muy bonita para cerrarlo, ¿no? Este enlace con la Agenda 2030 me parece magnífico. Mil gracias, como siempre, un abrazo enorme de mi parte, pero también de toda la asociación, porque tú sabes que te seguimos y te admiramos. Gracias. Muchas gracias a vosotros, Fernando. Gracias.